Muy buenos días, bienvenidos al análisis de mercados del día de hoy. Soy María Agustina Patti, analista de mercados en Exnes y como siempre vamos a comenzar por este análisis de cierre de semana por el DXY o índice del dólar que de alguna manera nos da como un panorama de la situación actual de los mercados. Hace algunos minutos se anunciaron las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que fueron por encima de lo estimado y la realidad es que el foco de los mercados estaba puesto 100% sobre este anuncio y lo que fue, digamos, hablando de una visión más semanal, el foco del mercado estuvo puesta, como les decía, en las nóminas no agrícolas que se anunciaron hace unos momentos y en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Como hemos hablado en nuestro análisis anterior, esta visión más hawkish por parte de la Fed ya con una elevada probabilidad de incremento de tasas de interés. Está hablando más de un 70% de probabilidades de un incremento de tasas de interés en 50 puntos básicos en lugar de los 25 puntos básicos que se había especulado previamente. Eso ha generado un alza en el dólar, una caída de los pares asociados, pero el día de hoy, tras el anuncio de las nóminas no agrícolas, los mercados reaccionaron de una manera contraria a la esperada. ¿Sí? El número fue, como les decía, por encima de lo estimado de nóminas no agrícolas y el dólar reaccionó a la baja, como podemos ver aquí en pantalla. Desde el punto de vista técnico, el RSI con su divergencia bajista que habíamos analizado en nuestro morning meeting anterior, habíamos visto que anunciaba de alguna manera esta caída en el corto plazo y desde el punto de vista fundamental realmente ha acompañado el movimiento de los precios. En este momento se encuentra el DXY cotizando en torno a la media móvil de 100 periodos que ha testeado como soporte en sucesivas oportunidades, como vemos aquí en pantalla. Aquí donde les estoy marcando con el cursor, ¿sí? En 1 de marzo, nuevamente el 7 de marzo y el día de hoy se ha tomado a esta media móvil como soporte dinámico. Si nos vamos al análisis del euro dólar, la reacción ha sido obviamente a la inversa por la correlación negativa que tenemos entre el dólar y este par. El euro se ha fortalecido tras el anuncio de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. En este caso, la media móvil de 200 periodos actuó como resistencia dinámica, pero en el corto plazo no pudo llegar a testear el precio este nivel de 1.066 aproximadamente, que coincide con la media móvil de 200 periodos. Si nos vamos al análisis de la libra dólar, donde también el foco estaba puesto en el dólar, puntualmente por el anuncio de las nóminas no agrícolas y esta visión más hawkish por parte de la Fed, en este caso también debemos sumar la preocupación, digamos, en los mercados por la situación del Brexit, sí que de alguna manera había presionado a la libra a la baja, por eso vemos aquí esta tendencia bajista de este par. Y el día de hoy, tras el anuncio de las nóminas no agrícolas, cae el dólar, por lo menos en el corto plazo, y en este caso se testea a la resistencia dinámica de media móvil de 200 periodos en el gráfico de 4 horas. Desde el punto de vista técnico, el precio había tocado, había alcanzado un mínimo anterior y el RSI había tocado niveles de sobreventa. De alguna manera adelantaban, sí, o anunciaba el RSI este posible punto de inflexión, cambio de tendencia en el corto plazo, que vemos aquí de alguna manera que se condice, digamos, con lo técnico. Si nos vamos al dólar yen, en este caso, lógicamente tenemos una correlación positiva con el DXY. Vemos aquí que ha permanecido bastante lateral en el corto plazo este par, ¿sí? El RSI también de alguna manera es como que sigue el movimiento de los precios y se mantuvo sin demasiada volatilidad tras el anuncio de las nóminas no agrícolas. Recordemos que el Banco de Japón va a continuar con su política ultra laxa, política monetaria ultra relajada para fortalecer su economía, y esa divergencia entre políticas monetarias de la Fed y del Banco de Japón nuevamente se evidencian y se plasman, digamos, en el gráfico de precios con un dólar más bien fortalecido frente al yen. Si nos vamos al precio del oro, aquí ha ganado un poquito de terreno en los últimos minutos tras el anuncio de las nóminas no agrícolas por encima de lo estimado. La media móvil de 200 periodos, en este caso, vuelve a actuar como una resistencia dinámica
y el RSI no alcanza niveles extremos en esta oportunidad. Sí había tocado niveles de sobreventa en el mínimo anterior que se había marcado el 8 de marzo y de alguna manera sugería, digamos, esta recuperación al alza. De nuevo, al ser un commodity denominado en dólares, este metal lógicamente tiene fuerte, o digamos, es bastante sensible a las noticias del calendario económico, particularmente aquellas que afectan al dólar, y como podemos ver aquí, ese fortalecimiento del dólar después de que Jerome Powell anunciara que era posible que se avancen en una línea, digamos, de mayor incremento de tasas de interés si los indicadores macroeconómicos acompañaban. Bueno, la inflación no está cediendo como se esperaba y toda esta situación de especulación de incremento de tasas de interés, digamos, superior a lo esperado tras el discurso de Jerome Powell, había generado esta caída en el oro. Pero en el corto plazo, nuevamente y rápidamente revierte la tendencia, justamente asociado al anuncio de las nóminas no agrícolas del día de hoy, que como les comentaba, ha debilitado el dólar y en este caso fortalecido al oro, que en este momento cotiza en torno a 1844, ¿sí? Si nos vamos a Bitcoin, en este caso, bueno, particular, vemos que tras el anuncio de las nóminas no agrícolas ha logrado superar el valor de 20.000. La verdad es que antes del anuncio de las nóminas no agrícolas el precio de esta cripto estaba por debajo de 20.000. Vemos aquí una caída bastante fuerte en el corto plazo, justamente asociada al anuncio de Silvergate, este exchange, digamos, que ha cerrado sus operaciones, ha liquidado sus operaciones, ha liquidado la empresa, y eso ha generado nuevamente desconfianza en los mercados financieros, puntualmente el mercado de las criptos, y por eso vemos esta caída aquí de Bitcoin en el corto plazo. El RSI se encuentra en niveles de sobreventa, lo cual podría llegar a estar anunciando alguna pausa en la caída de corto plazo, pero la realidad es que la tendencia de Bitcoin sigue a la baja en el corto plazo. Si nos vamos al precio del crudo, vemos aquí que ha recuperado en las últimas horas el precio del barril por encima de $76. La realidad es que la tendencia estaba presentándose más bien bajista, ¿sí?, en el mediano corto plazo, básicamente asociada a, bueno, en primer lugar, el anuncio de la Reserva Federal y esta especulación con un incremento de tasas mayor. Lógicamente esto genera que el dólar se fortalezca y que, al ser un commodity denominado en dólares, su precio caiga, eso en primer lugar. En segundo lugar, el secretario de la OPEP dijo que el debilitamiento del consumo de petróleo en Europa y en Estados Unidos podría llegar a amenazar al mercado petrolero. Lógicamente, una disminución en la demanda generaría una caída de los precios, y por eso hizo ese comentario el secretario de la OPEP. Y en tercer lugar tenemos a China con su abandono de política de COVID-0, esta especulación primeramente, digamos, de que se iba a estar incrementando la demanda. Recordemos que China es el principal importador de crudo del mundo, y esta especulación con que su demanda se iba a incrementar realmente había generado una euforia en el mercado petrolero. Pero tras haber anunciado una perspectiva de crecimiento menor a la esperada para el 2023, ha generado de alguna manera también una presión bajista sobre el precio del barril de crudo, ¿sí? Con lo cual, más o menos ahí tenemos un poquito el panorama y por qué el precio del crudo se ha debilitado. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy. Como siempre, al final dejamos el activo financiero estrella. En este caso elegí un cruce de divisas: el dólar canadiense, franco suizo, CAD CHF. ¿Por qué elegí este par? Bueno, ha permanecido lateral desde finales del año pasado, como podemos ver aquí en un gran canal lateral, un nivel de soporte en torno a 0.6774 aproximadamente. No ha podido quebrarlo desde los últimos, digamos, durante los últimos meses. Había sido testeado en numerosas oportunidades, como les decía, a finales del 2022, principios del 2023, pero recién esta semana pudo ser quebrado este nivel de soporte a la baja, básicamente asociado a que, bueno, Canadá es el cuarto exportador más grande de petróleo del mundo, ¿sí? Esta correlación que existe entre el dólar canadiense y el precio del barril de crudo, y todos estos factores que acabamos de mencionar que han debilitado el precio del barril, ha también generado una caída en el precio de este par, con lo cual este enorme movimiento que vemos esta semana puede llegar a presentar oportunidades de trading en el corto plazo.
Bueno, hasta aquí ha sido el análisis de hoy. Como siempre, debajo les dejo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y puedan estar al tanto de las próximas novedades, eventos, webinarios y mucho más.